Era la primavera temprana de 1887 y los vientos a través del territorio de Nuevo México llegaban inquietos y secos, como si la tierra misma no hubiera hecho las paces con las estaciones. El rancho CXB yacía en silencio al borde de una cresta, sus bajos muros de adobe descoloridos por el sol y el silencio. Desde el horizonte sur llegó un jinete solitario, firme y austero. Cabalgaba como un hombre sin ningún lugar a donde ir y con demasiados sitios a sus espaldas. Su abrigo colgaba pesado de polvo sobre un cuerpo alto, el ala de su sombrero sombreando cabello rojo óxido y un rostro tallado por el viento y el tiempo. Su nombre era Don Fortune, aunque no lo había pronunciado en voz alta en días, tal vez semanas. No se dirigía a nada en particular, solo cabalgaba porque detenerse significaba pensar. Al cruzar el patio del rancho, una chica apareció junto al pozo, no más de 20 años, con un vestido descolorido de guinga y botas que habían visto tierra dura. Sostenía un balde de agua en cada mano y no se inmutó al verlo, pero tampoco sonrió. ¿Quién eres?, llamó, su voz plana pero no fría. Era el sonido de alguien cansado de sorpresas. Don tiró de las riendas con gentileza, se quitó el sombrero. Me llamo Fortune, dijo. Don Fortune. Solo busco cena y un lugar para dormir fuera del camino. Ella lo miró un momento, sopesando más que solo sus palabras. Su agarre en el balde se ajustó. Podemos alimentarte, dijo, pero si eres listo, no te quedes a pasar la noche. Se volvió hacia la casa y algo en el hundimiento de sus hombros se sentía más pesado que los baldes que cargaba. Don se bajó del caballo, palmeando su cuello. El animal soltó un resoplido suave y agradecido. Escaneó el patio, cercas viejas, un cobertizo para el establo, el tipo de casa que guardaba más secretos que muebles. ¿Qué es esto, Fight, cariño? ¿Compañía para la cena? Salió del porche con la confianza de una mujer acostumbrada a girar cabezas, alta, de cabello dorado, vestida de seda verde con ribetes de cobre. Sus curvas se mecían con gracia practicada. Sus ojos, sin embargo, no coincidían con la sonrisa. Rena Barnett ronroneó. «Te quedarás un rato, ¿verdad, señor Fortune?» Don asintió lentamente. La primera chica, Fight, ya estaba fuera de vista, pero su advertencia perduraba. El aire olía a madera de pino y algo oculto. Tal vez, murmuró Don para sí mismo, observando cómo la sonrisa de Rena se estiraba un poco demasiado. Acabo de meterme en algo de lo que no se supone que salga. El sol colgaba bajo detrás de la casa, proyectando sombras largas sobre la tierra compacta. La brisa cambió, trayendo el aroma de mezquite y algo levemente metálico. Rena Barnett se movía como alguien que nunca había tenido que perseguir nada. Su voz lo seguía como perfume, cálido, pesado y destinado a perdurar. Fight no suele ser tan directa, dijo, caminando hacia él con una sonrisa resbaladiza como el vino. Es joven, no entiende del todo la hospitalidad todavía. Extendió la mano, rozando sus dedos cerca del cuello de su abrigo, no tocando del todo pero lo suficientemente cerca como para que Don sintiera el escalofrío de todos modos. Él no respondió, sus ojos se desviaron más allá de ella hacia la puerta, donde Fight ahora estaba parada a media sombra, brazos cruzados, observando. No dejes que te engañe, dijo Fight, su tono más agudo que antes. Ha estado jugando a la anfitriona por mucho tiempo. Solo no le gusta cuando los invitados piensan por sí mismos. La risa de Rena fue suave y dulce, pero quebradiza debajo de la superficie. Fight, darling, arrulló, no seas fea delante de la compañía. Fight dio un paso adelante, plantando sus botas con más peso del que su figura sugería. Feo es lo que pasa cuando dejas de fingir, dijo. Don miró entre ellas, el aire entre madrastra e hijastra era delgado y frío, como un espejo agrietado sostenido solo por costumbre. Entonces Fight se volvió hacia Don, su voz más baja ahora, más privada. No bebas nada que te dé, dijo. No dejes que te agarre desprevenido y no le creas cuando te diga que Cass está lo suficientemente bien para cabalgar. Sus ojos se desviaron hacia la ventana del porche y luego de vuelta. Mi padrastro se está muriendo y ella está esperando a que esté muerto.
Antes de que Don pudiera responder, Rena se interpuso entre ellos, su sonrisa congelada en su lugar. ¿Por qué no dejas que el hombre se instale, Fait? Dijo, su voz aún melosa pero con un filo en el borde. Parece medio muerto el mismo. Se volvió hacia Don, ojos brillantes. El dormitorio es vacío y limpio. Encontrarás un lavabo, una cama y tal vez una botella de algo cálido. Don asintió una vez. La sonrisa de Rena se profundizó, no en amabilidad sino en triunfo. Fait parecía querer hablar de nuevo, pero las palabras se atascaron en su garganta. Se dio la vuelta y entró sin otra mirada. Rena la vio irse, luego se inclinó más cerca de Don. Le ha costado mucho soltar, murmuró, pero aprenderá. Todos lo hacemos eventualmente. Don no le dio nada, ni sonrisa, ni gracias. Tomó su silla de montar del caballo, caminó hacia el dormitorio y entró en la oscuridad. Detrás de él, la casa estaba en silencio, pero nada en ella se sentía quieto. El dormitorio estaba ordenado, demasiado ordenado, como si alguien lo hubiera limpiado para mostrar, no para usar. El polvo se adhería en las esquinas, pero el petate estaba recién tendido y una jarra astillada de agua estaba en la mesa junto a un vaso medio lleno. Una botella de whisky descorchada. Don dejó su silla de montar, miró la botella y se alejó. No estaba listo para dormir todavía. La casa principal parpadeaba cálida en el crepúsculo creciente, sus ventanas brillando como promesas, pero Don sabía que no debía confiar en el brillo. Tocó una vez antes de entrar. El olor a carne asada y café fuerte llenaba el aire, pero también algo más, el tipo de silencio que espera una grieta. En la mesa estaba sentado un hombre mayor, grande, canoso, con una mandíbula cuadrada y un rostro tallado por el viento y los años. Sus ojos eran agudos debajo de cejas pesadas, pero su espalda se curvaba torpemente en la silla, un par de bastones apoyados a su lado como centinelas desgastados. Buenas noches, dijo el hombre, voz un rugido bajo. Cass Barnett. Rena dijo que teníamos un visitante. Don asintió. Fortune. Don Fortune. Aprecio la comida. Cass señaló una silla. Un hombre tiene derecho a parar cuando su caballo tiene hambre. Rena entró flotando detrás de él, colocando platos con precisión graciosa, roast beef, papas, frijoles con mantequilla, comida de rancho pero rica esa noche. Fait se quedó junto a la estufa, ojos en el pan que rebanaba con cuidado lento y practicado. Don se sentó en silencio, consciente del arreglo, Rena al lado de Cass, alimentándolo con una servilleta metida alrededor de su cuello, Fait al otro lado de la habitación, callada, casi invisible. Cass masticó lentamente, luego habló. ¿Te diriges a algún lugar en particular, señor Fortune? Ya no, dijo Don. La mejor dirección para algunos. Cass respondió, menos para decepcionar. Fait no miró hacia arriba, pero su cuchillo presionó más fuerte a través del pan. Rena sonrió. Cass y yo estamos pensando en salir nosotros mismos, dijo. Una vez que el rancho se venda, tendremos tiempo para las cosas finas. Europa, tal vez, algún lugar con música. La voz de Fait cortó la habitación limpia. ¿Estás vendiendo el rancho? Cass se limpió la boca con un paño, su mano tembló ligeramente. Es hora, dijo. Tú tienes tu escuela por delante y yo no soy el hombre que solía ser. Fait dio un paso adelante ahora, su rostro pálido y fiero. ¿Y qué hay de la tierra? ¿Qué hay de lo que ella quiere hacer con ella? Sus ojos le quemaron a Rena, que se quedó perfectamente quieta. Va a ir a buenas manos, dijo Rena con dulzura. Tú tendrás tu futuro, Fait. Eso es lo que importa. No me hables de futuros, susurró Fait. Tú siempre has sido de finales. Cass soltó el aire despacio. Rena le acarició la mano. Don mantuvo la vista en el plato, pero las orejas bien abiertas. Entonces se oyó, cascos de caballo. 2. Lentos. Deliberados. Fait se movió primero, se acercó a la ventana. Su voz bajó. Ya llegaron. Cass pareció confundido. Rena se puso de pie. Con permiso, dijo.
Voy a recibir a nuestros invitados. Don la vio salir, sus pasos eran gráciles, medidos, como todo lo que hacía. Fait se quedó junto a la ventana, mirando cómo dos sombras desmontaban y caminaban hacia la casa. Don se inclinó apenas, lo justo para que su voz llegara. ¿Amigos de la familia? Fait no lo miró. No, dijo. No míos. La puerta principal se abrió con un chirrido largo y el aire cambió. Entraron dos hombres como si el lugar ya les perteneciera aunque todavía no lo hubieran ganado. El primero era ancho, de mandíbula cuadrada, el pelo negro brillante peinado para atrás como si quisiera cortar el viento con la cabeza. Sus ojos eran oscuros y la boca se le torcía en las comisuras, como si en cada cuarto que pisaba encontrara algo chistoso y feo a la vez. El segundo era flaco, más víbora que hombre, cara demasiado larga para sentirse cómodo, pálida de una palidez que no venía ni del sol ni de la enfermedad, sino de fábrica. Los ojos verde amarillentos se le iban de un lado a otro buscando siempre la salida más cercana o el eslabón más débil. Buenas noches, dijo el primero, sacudiéndose las botas con fuerza contra el piso. No sabíamos que teníamos visita. Cass levantó la cabeza despacio. ¿Qué? Safford, su voz era pareja, pero debajo había una gota de algo amargo. No los esperaba tan pronto. Rena apareció al hombro de Cass como humo. Solo pasaron a dar una vuelta rápida, dijo suave. No hay que hacer drama, cariño. Blake giró hacia Don y lo midió con los ojos entrecerrados. ¿Tú eres el peón que contrataron? No, dijo Don sin levantarse. Solo un hombre con caballo hambriento. Safford sonrió finito. Pues entonces, forastero, quizá quiera cerrar los oídos. Los negocios no son para vagos. Don le sostuvo la mirada. No parpadeó. No sonrió. Fait estaba en el marco de la puerta entre cuartos, hombros tiesos, labios apretados. Llevan semanas husmeando, murmuró más para sí misma que para nadie. Esperando a que los opilotes despejen el cielo. Los ojos de Cass se movieron hacia ella, las comisuras de la boca se le estremecieron como si fuera a hablar, pero Rena se inclinó, le susurró algo y volvió a callar. Don, dijo ella con miel en la voz, volviéndose hacia él, ¿por qué no te llevas tus cosas al dormitorio? Está limpio, cómodo. Sus ojos brillaron demasiado, mucha invitación, poca calidez. La cabeza de Fait giró de golpe. No es pendejo, dijo. No lo vas a guardar en una caja como a los otros. Fait. La voz de Cass sonó débil pero cortante. Ya basta. Pero Don lo oyó, el temblor debajo de la autoridad, el miedo a que todo se deshilachara. Rena dio un paso adelante. Encontrarás una botella esperándote, señor Fortune, dijo rozándolo al pasar. A lo mejor te ayuda a dormir. Le sonrió entonces y en esa sonrisa estaba todo lo que él no quería saber. Más tarde, bajo un cielo partido de estrellas, Don estaba afuera del dormitorio. La puerta chirrió al abrirse y el silencio lo recibió como trampa de boca abierta. Entonces giró, vio el destello del metal justo antes de que la aldaba cayera 4 y clic. Cerrado. El dormitorio estaba demasiado quieto. El polvo flotaba en los últimos hilos de luz que se morían. Olía a madera vieja y a algo más fuerte, terroso, amargo, químico. La botella estaba en la mesa como invitación y advertencia. Un solo vaso al lado, ya servido. Don no se movió un rato. Miró caer el polvo, escuchó el aire, esperó que el silencio le dijera su verdad. Después se volvió, fue al rincón, agarró una barra oxidada de las cobijas. Se movió lento, deliberado, rompió la ventana trasera angosta con un golpe sordo amortiguado por tela. Los vidrios atraparon los últimos rayos dorados como dientes rotos. Saltó al frío de la noche, cayó en la tierra con la gracia de quien ha huido de cosas peores. El viento ahora mordía más fuerte, pero trajo algo consigo, una voz baja, urgente. Para mañana ya se habrá ido. Don se arrastró pegado al borde del corral, agachado, siguiendo el sonido. Las sombras de 3 figuras pasaron por la luz del farol detrás de la pared de la cocina, Rena, Camp Blake, Safford.
Sus palabras parpadeaban como sus movimientos, rápidas y filosas. Ya lo firmó, decía Rena. Me tardé más de lo que quería, pero ya está hecho. ¿Y la muchacha?, preguntó Blake. Se arregla igual que al forastero. Diremos que se volvió loco, que quiso matarnos a todos. Cass muere de héroe. ¿Tragedia, me entiendes? Hubo una pausa, una tos. Luego la voz de Safford, delgada y resbalosa. ¿De verdad crees que se lo van a tragar? La voz de Rena vino después, baja y fría. ¿A mí se me tragaron, o no? Fue entonces cuando Don entró a la casa. El aire había cambiado. Cass Barnett estaba en su cama, ojos entreabiertos, respiración corta. Un papel firmado sobre la mesita de noche. Al lado, su revólver vacío. Faith estaba arrodillada junto a él, tomándole la mano, rezando oraciones que ya nadie escuchaba. Se volvió al crujir la puerta. Don estaba ahí, un martillo grande en la mano, la mirada como pedernal chocando acero. Vienen, dijo. Y luego los disparos, uno, otro. Cass jadeó. Faith gritó. Don corrió por el pasillo, vio la sombra de Blake entrando al salón. El martillo le pegó en pleno pecho. El hombre cayó duro. Safford levantó su pistola. Demasiado lento. Don disparó. El plomo le abrió las costillas. Cayó con cara de sorpresa congelada. Rena gritó entonces, apareció en la puerta del cuarto, salvaje y radiante, revólver en mano como si siempre hubiera tenido uno preparado. Los ojos encendidos. Apuntó. Pero Faith se movió primero. Se le echó encima con un grito que era mitad furia, mitad dolor. Forcejearon, se enredaron en el piso. Rena pateó, arañó, intentó morder. Faith le bajó el arma en la cabeza con un golpe sordo y terrible. Rena se desplomó sin aliento y sin movimiento. El silencio que siguió fue más fuerte que los balazos. Don se acercó, le quitó el revólver a Faith con suavidad. Ya acabó, susurró. Faith cayó de rodillas, temblando. Lo mató, sollozó. Don se arrodilló a su lado, la voz ronca pero tierna. Tú la paraste, Faith. Hiciste lo que nadie más pudo. Ella se recargó en él y, por primera vez desde que llegó a ese lugar, Don Fortune abrazó algo por lo que valía la pena quedarse. La mañana llegó pesada de silencio. Hasta el viento se había calmado, como si el rancho necesitara tiempo para volver a respirar. Los hombres del sheriff llegaron al mediodía. El ruido de los cascos y los hierros rompió la quietud como cuerda seca. Entraron despacio a la casa, los ojos tomando nota de lo que quedaba, el cuerpo en el piso, la ventana rota, los moretones en los brazos de Faith. Nadie discutió. Nadie intentó torcer la verdad. Rena Barnett no dijo ni una palabra cuando la esposaron. Su cara, antes llena de encanto pintado y risa enroscada, se quedó tiesa como máscara vuelta piedra. Blake gemía mientras lo arrastraban, golpeado y roto, hacia la carreta. Safford ya no se movió nunca más. Cass Barnard fue enterrado esa misma tarde bajo un álamo, justo arriba de la loma donde su primera esposa llevaba 20 años descansando. Faith estaba sola junto a la tumba, manos cruzadas, labios moviéndose sin sonido. Don se quedó cerca, sombrero contra el pecho, mirando más al cielo que al oficio. No hubo cura, solo el viento y el adiós de una muchacha. Más tarde, cuando el sol estiraba dedos largos sobre el porche, Don estaba sentado con un café que ya no tocaba, los ojos perdidos en la tierra. Faith se sentó junto a él sin ruido. Su vestido limpio, pero la cara todavía bordeada de pérdida. Se quedaron así un rato, sin prisa de hablar, viendo cómo la tierra se acomodaba, escuchando cómo el aire volvía a ser aire. Al fin Don rompió el silencio. Ahora te toca manejar este lugar. Faith asintió. Es mío. Firmado y con testigos. Lo miró de frente, sin esquivar. Pero no quiero hacerlo sola. Don no dijo nada, solo volvió a mirar el horizonte, ese lugar donde los hombres como él siempre parecían ir cabalgando hacia el ayer. Ella habló más bajo.
Ayer me dijiste que si algún día necesitaba algo, nomás tenía que gritar. Él giró hacia ella. La sonrisa llegó lenta, cansada, pero verdadera. Sí, dijo. Me acuerdo. Fight dio un paso, las botas quedas en las tablas. Subió la mano, la puso en su pecho. Pues estoy gritando, Don. Y lo besó. No desesperado, no agradecido. Honesto. Suyo. Él le contestó el beso y en ese beso estaba el fin del camino. No el fin del viaje, sino el primer lugar que le pidió quedarse. La tarde volvió al valle como siempre, lenta, segura, sin importarle lo que los hombres hicieron en las horas de entremedio. El viento se levantó otra vez, más suave, acariciando la casa, susurrando entre los álamos, moviendo el polvo donde Gaspard descansaba en paz. Don estaba al borde del porche, un brazo alrededor de la cintura de Fight, el otro sosteniendo una taza que ya llevaba rato fría. La tierra se abría delante de ellos, ancha y dorada en la luz. Las cercas remendadas, los campos callados. No dijo nada. Ella tampoco. No hacía falta. Hay cosas que no se persiguen. Hay cosas que te encuentran cuando dejas de correr. Hay lugares en este mundo donde el tiempo va distinto, donde el dolor se hunde en la tierra y la alegría echa raíz en su lugar, lenta y terca. Don Fortune llegó buscando una cena y un pedazo de suelo para dormir y encontró algo mejor que oro. No oro de tontos. Algo real. Algo ganado. Algo que se queda.